Déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de la salud bucal en los niños con síndrome de Down y cuáles son los principales cuidados. La salud bucal de nuestros niños con síndrome de Down hay que considerar un factor muy importante, que son las caries y la enfermedad periodontal. Las caries suelen ser más prevalentes en estos pacientes porque tenemos un déficit de higiene. Además, tenemos una alimentación que suele ser blanda y la lengua presenta macroglosia, es decir, es más grande de lo normal, por lo cual la autolimpieza de la boca se hace más complicada. En el punto de la enfermedad periodontal, es muy importante hacer énfasis porque es una de las condiciones que más va a afectar a esta población. Por lo general, las encías van a estar inflamadas por el acúmulo de la placa, que va a generar gingivitis. La enfermedad periodontal suele ser tan agresiva en los pacientes con síndrome de Down que puede generar pérdida de los dientes desde muy temprana edad. Por eso es muy importante hacer una higiene adecuada y acudir con frecuencia al odontólogo. En estos casos, en vez de ir cada 6 meses, debemos de hacerlo 3 veces al año. Otro punto importante en los pacientes con síndrome de Down es el número, el tamaño y forma de los dientes. Suelen estar retardados hasta por un periodo de 2 años que se considera normal. En esta población, los dientes pueden ser más pequeños o más grandes. Pueden estar algunos ausentes, que es lo que se conoce como una agenesia, y va a ser considerado normal para las personas con síndrome de Down. Con relación a la mordida, también muy importante, porque lo general van a presentar una mordida cruzada anterior, es decir, la mandíbula va a estar por delante del maxilar y los dientes inferiores van a cruzar a los superiores, siendo lo contrario de lo que debería de ocurrir. Y esto ocurre por una alteración en el crecimiento óseo de la cara de estos pacientes. Se debe tratar esta anomalía o esta mala oclusión a temprana edad para evitar alteraciones en la articulación y dolores faciales que se puedan presentar. En los niños con síndrome de Down y adultos se recomienda 1. La higiene es importante. Por lo menos cepillar los dientes 2 veces al día, por lo menos en la mañana y sobre todo en la noche, donde hay más riesgo de que las bacterias ataquen. El contenido de flúor de la pasta dental debe de ser de por lo menos de 1000 partes por millón de flúor o 0,24%. 3. Hay que visitar a un odontólogo especialista por lo menos 3 veces al año para hacer la limpieza de rigor y para la aplicación tópica de flúor. Nos vemos en el siguiente video. Bye.